Hola amigos, ¿cómo están? Esto es La Voz del 21 en 21 TV y mi nombre es Mayra Calderón, pero ahora nos toca analizar los personajes nuevos del nuevo gabinete, del segundo gabinete de Pedro Castillo en 2 meses de gobierno. Y para eso estamos en contacto ya con Lucio Castro, ese secretario de Trabajadores por la Educación. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, muy buenas tardes, Mayra. Gracias por la oportunidad de extender un abrazo afectuoso a los maestros auxiliares a quienes en el país nosotros representamos. Sí, exactamente. Justo le quiero preguntar, ¿qué le parece este cambio que ha realizado el presidente Pedro Castillo con los nuevos ministros? ¿Me escucha? Le quería No te preguntar, escucho bien. a ver, vuelvo a repetir, le quería consultar qué le parece esos cambios del gabinete, el segundo gabinete de Pedro Castillo. Eh, sí, mira, nosotros frente al cambio del gabinete tenemos un criterio. Uno de que ha sido correcta la exigencia de nuestro gremio en el sentido de pedir la destitución del señor Maraví, cosa que se ha logrado. Es positiva la incorporación en el gabinete como primera ministra de la señora Mirta Vázquez, para nosotros en atención a que ella tiene que ver con una lucha que el SUTE desarrolló el año pasado y que tuvo de la mano al Congreso de la República anterior. Esto es la reforma constitucional del artículo 16, que significó el asegurar para educación el 6% del PBI a partir del año 2022. Por eso consideramos que, siendo su trabajo en el Congreso el haber asegurado esa modificación y reforma constitucional, corresponde ahora como ministra asegurar ese presupuesto para educación. Máxime si el gobierno en el proyecto de presupuesto de la República para el año 2022 no ha considerado ello. Eh, Tercero, el tema del ministro de Educación, para todos ha sido una sorpresa el cambio, pero consideramos lo siguiente: el ministro de Educación, tenemos entendido, ha sido uno de los fundadores del SUTET, por tanto sabe la importancia de nuestro gremio, sabe que es importante su presencia y sabe que es el representante e interlocutor válido de los maestros de auxiliar de educación del país. Entonces, nosotros consideramos que su actuación se debe sujetar a la normatividad. La normatividad establece que el diálogo, la conversación, la atención y canalización de los problemas de los trabajadores se desarrolla a través del sindicato mayoritario. El sindicato mayoritario es el SUTET, por tanto debe actuar en función de ello. Y lo otro, tiene retos que cumplir. Un principal reto tiene que ver con asegurar mayor presupuesto para educación, que tiene que ver con cumplir los compromisos del gobierno. El gobierno señaló que iba a destinar 10% del PBI, está planteando 4,2, ni siquiera el 6% que la Constitución señala. Por eso la presencia de la primera ministra y el ministro de Educación tiene que estar en función de asegurar ese presupuesto idóneo para educación. El resto sería incumplimiento y desacreditación de la palabra del maestro. Lo segundo, el incremento de remuneraciones. Sabido es que, como SUTET y también el señor Castillo ha cuestionado a los anteriores gobiernos, acusándolos de neoliberales porque han tenido una mirada de postergación, una mirada de marginación a los derechos de los trabajadores. Y con relación al aumento, definitivamente consideramos que un aumento no debe bajar de 500 soles. Y esto va a acreditar, si no es así, que la palabra del maestro igualmente se está desacreditando y que los compromisos no se cumplen. Sabido es que en campaña el presidente de la República planteó una UIT de remuneración para los trabajadores. Y Entendemos también esa es posición. importante que en este incremento se consideren los auxiliares de educación, a quienes el proyecto no considera absolutamente para nada. Eso sería injusto. Y tercer elemento, tercer reto para el ministro actual, es el que tiene que ver con el nombramiento de docentes. Nosotros hemos dicho que el nombramiento se debe desarrollar y que debe significar el nombramiento automático de todos ellos. Son 283,000 en el país y la preocupación nuestra era porque el ministro Bellido decía de que solamente debían desarrollarse 80,000 en 5 años, y esto significaba
desentenderse de 200.000, decirles, Señor Lucio. hemos utilizado tu voto y ahora nos desentendemos de ti. Eso no Sí. debe suceder. Entonces hay retos Entendemos, que el ministro tiene que entendemos cumplir. esa posición, Nosotros señor estaremos Lucio, pero es alertas importante a también efecto que de nos escuche. ello se cumpla. Es importante también que nos escuche. Usted ha dado una serie de demandas que requiere el sector educativo, entre ellos el presupuesto, el aumento del sueldo de maestros y también de auxiliares. Todo eso es entendible. Pero ¿cómo lo van a hacer con una persona en el Ministerio de Educación, que es Carlos Gallardo Gómez, que es parte de la FENATEP, que es justamente este sindicato que ustedes estaban criticando, que se había formado con la venia del ex ministro Iber Maraví de Trabajo? Mira, nosotros tenemos una expresión que encaja perfectamente. La práctica es criterio de verdad. Y es la práctica la que va a determinar si el nuevo ministro de Educación, está a la altura de los retos que tiene planteada la educación y el SUTEP los ha señalado con mucha precisión, o simplemente se desentiende de esos compromisos. La respuesta y las acciones que él desarrolle van a marcar nuestra respuesta y nuestra calificación en términos futuros. Por eso nosotros esperamos que él sea atento, observador y esté deseoso de cumplir los compromisos que este gobierno asumió y que en esta primera etapa el documento presentado ante el Congreso de la República acredita que no tenía la más mínima intención de hacerlo. Entonces ahí hay una rectificación que hacer. Y si el señor de FENATEP tiene relación estrecha con FENATEP, la práctica como criterio de verdad también va a determinar lo siguiente: ¿respeta la ley o no respeta la ley? Y el respetar la ley significa trabajar con el sindicato mayoritario, y el sindicato mayoritario en el Perú es el SUTEP. Bien, y si esto no sucede, porque obviamente ya nosotros lo hemos dicho, es una persona que es del FENATEP, entonces si pertenece a ese gremio, se entiende que podría, digamos, no respetar, como usted bien lo ha dicho, el sindicato mayoritario e irse al FENATEP. Incluso este grupo del FENATEP ya se ha conocido que simplemente se ha cambiado de nombre porque los integrantes han pertenecido al CONARE. Entonces, tienen el control de la educación y de los contenidos en la educación. ¿Eso no les preocupa a ustedes como sindicato mayoritario? Mira, para nadie es un secreto, Mayra, de que el FENATEP, de que el CONARE han tenido influencia de Sendero Luminoso. Y si el ministro de Educación es del FENATEP y evidencia influencia de Sendero Luminoso, nosotros como SUTEP siempre hemos combatido contra el Sendero Luminoso. Y el combate tendrá que ser contra él. Por eso te decíamos de que la expresión, que la práctica es criterio de verdad, para nosotros es clave. Vamos a ver su accionar, vamos a ver cómo responde a los retos sobre los cuales tiene que tomar una posición, y lo ideal es que asuma la posición que el SUTEP ha asumido de hacer, respetar y exigir que los compromisos se cumplan, y eso va a ser importante para nosotros. Seguramente el señor presidente, los integrantes de FENATEP quieren sacar del escenario sindical al SUTEP, quieren que el SUTEP no esté representando a los trabajadores. Aquí la realidad es dura, aquí la ley es dura, pero es ley. Y la ley dice: sindicato mayoritario canaliza las exigencias de los trabajadores. Y el sindicato mayoritario es el SUTEP. Y nosotros venimos asumiendo esta tarea con mucha responsabilidad y también con mucho coraje. Y por eso es que planteamos que el nombramiento de maestros tiene que desarrollarse, que el incremento de remuneraciones tiene que darse de manera digna y no como el gobierno lo plantea, que la educación tiene que tener un presupuesto idóneo. Mira, hay una reforma de la educación señalada mediante documentación y normas legales, y si tiene el presupuesto que el gobierno le está destinando, va a ser simplemente deseo, buena vibra, pero al final no se va a concretar y se va a convertir en papel amarillo. Y consideramos que la oportunidad histórica que el pueblo ha marcado con su votación y al asegurar un gobierno que tenga una mirada distinta a la de los últimos 30 años, se tenga que concretar. Caso contrario, repito, la conducta vigilante del SUTEP se evidenciará, y esa conducta vigilante significará cuestionamiento y denuncia de aquello que no se haga o de aquello que perjudica a la educación y a los trabajadores.
Una consulta para ir más allá, y ya es la última, con esto ya lo dejo tranquilo, señor Lucio, es que analizando los hechos, primero el presidente Castillo coloca a Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo, se legaliza este sindicato que es el FENATEP, luego coloca a otra persona en otro ministerio, que es un ministerio sensible como es el de la educación, con una persona que pertenece al FENATEP. ¿Usted cree que el FENATEP le están dando esta fuerza o este impulso por un fin político que va más allá? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Mira, en el Ministerio de Trabajo está una persona que por sus conceptos, comentarios, consideramos que es una persona que entiende que la normatividad tiene que ser respetada. Y aprovecho la oportunidad para decirle que el SUTEP tiene un documento en el Ministerio de Trabajo en donde hemos pedido la nulidad de esa inscripción, no porque estemos en contra de la libertad sindical, sino porque hemos observado y ya es conocido, público y demostrado que esa inscripción ha sido irregular, vulnerando la normatividad, evidenciando conflictos de intereses, en donde está involucrado el presidente de la República, congresistas, ministros, etcétera. Entonces, esperamos a que la ministra de Trabajo en ese sentido actúe conforme a la norma legal y anule esa inscripción, que es lo que corresponde de manera racional y lógica. En lo que corresponde al ministro, reiteramos, nosotros vamos a estar alertas, vamos a estar atentos. Sabemos que los señores que pertenecen a FENATEP tienen una postura prepotente, impositiva, sectaria, quieren sacar del escenario sindical al sindicato glorioso, histórico de 50 años, situación que no han podido en los primeros años y fracasaron, y ahora estando en el gobierno han generado justamente este sindicato propatronal, pero nosotros haremos la exigencia de que se respete la ley, y la ley es bien clara: sindicato mayoritario es el SUTEP. El gobierno tiene que tratar con el sindicato mayoritario, y si eso no sucede, seguiremos la tradición que tiene el sindicato. Las calles servirán para hacer valer nuestros derechos. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Lucio, por esta entrevista, por estar aquí en Perú 21 TV. Es muy amable, ojalá que lo tengamos más adelante, dependiendo de cómo vaya trabajando el nuevo ministro de Educación. Muy amable, gracias. Mayra, muchas gracias. Era entonces Lucio Castro, secretario del Sindicato de Trabajadores por la Educación, Sindicato Único de Trabajadores por la Educación. Nosotros vamos a regresar más adelante con más noticias.